para todos, especialmente pues para el profesor que nos acompaña, el profesor Berman. Nos va a estar acompañando aquí en la sustentación y socialización del proyecto de intervención de la estudiante Arnolis de práctica 3. Entonces, Arnolis, tienes 15 minutos para iniciar la exposición. Entonces, puedes iniciar. Ok, profe, déjeme la primera diapositiva, por favor. Listo, bueno. Listo. Me vas indicando, ¿vale? Me vas indicando. Porque anotando unas cosas. La primera, profe, para mostrar el título del proyecto. Gracias. Listo, bueno, la primera, listo. Ya, listo. Bueno, buenos días. Mi nombre es Arnoli Bueno, estudiante de práctica 3. A continuación voy a dar una muestra de la construcción del proyecto que he venido realizando bajo la orientación de la tutora Nancy. Mi proyecto tiene por nombre Transformando el aula en magia, risas y juegos, el cual está enfocado en el juego dirigido. El juego dirigido son actividades orientadas por un adulto con fines puramente lúdicos. Con este proyecto se busca mostrar cómo el aprendizaje basado en el juego dirigido puede ayudar a los niños y niñas a aprender habilidades socioemocionales y mejorar su desarrollo cognitivo. El esquema del proyecto es el siguiente. El esquema de trabajo, delimitación, no se ve. Yo alcanzo a ver delimitación, sí. Descripción del problema, pregunta, problema, objetivo general y específicos, justificación, marco teórico, metodología. Ahora sí, sí yo alcanzo a ver. Exacto, ya, ahora sí. Ya la siguiente, profe, la siguiente diapositiva, la tercera. Arnolis, una recomendación. Lo que pasa es que se demora un poquito, pero ya después cuando yo te la muestre, ahí va a aparecer. Ah, ok. Ah, sí. Listo, okay. ya. Bueno. Siga, tranquila. Bueno, delimitación. El proyecto se realiza en Futuros Sabios. Este jardín infantil está ubicado en el barrio Concepción de la ciudad de Barranquilla. El promedio de niños por aula es de 20 estudiantes. Estos niños con características muy comunes de acuerdo a su nivel socioeconómico se sitúan entre los estratos 3 y 4. La temática a trabajar consiste en proponer actividades lúdicas como método de enseñanza en el grado de transición C, teniendo en cuenta las necesidades de ritmos de aprendizaje, intereses, preferencias de los niños y niñas, y ya que se observan algunas características de la enseñanza tradicional, que es rígida y rutinaria. La siguiente. Descripción del problema. Según lo observado en el Jardín Infantil Futuros Sabios, la práctica pedagógica de esta institución debe ser rediseñada. Es necesario que como docente, que el docente pues reflexione sobre su práctica educativa para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y que concentre sus esfuerzos en analizar y evaluar durante todo el proceso cuáles son los cambios que generaría su innovación. Se observan que hay ausencia de estrategias metodológicas innovadoras que favorezcan el aprendizaje significativo. Los estudiantes no se muestran motivados, receptivos hacia el aprendizaje. El sistema pedagógico es rígido, carente de motivación, en donde las clases son repetitivas y memorísticas, todavía no se apoyan las necesidades educativas especiales, no se propicia la innovación, sino aumenta el acatamiento y el autoritarismo. Los niños le tienen mucho temor a la profesora. Los niños necesitan una motivación constante y que se les garantice una clase motivadora o divertida. Ese es el problema, la descripción del problema. La siguiente diapositiva. La pregunta problema, ¿de qué manera el juego dirigido puede aumentar la motivación en los procesos de aprendizaje de los estudiantes del grado transición C del Jardín Infantil Futuros Sabios? La siguiente, profe, por favor.
Objetivo general. El objetivo general del proyecto es mejorar la práctica educativa a través de la implementación de actividades lúdicas como metodología de enseñanza para favorecer el aprendizaje. Jardín C del Colegio Infantil Futuros Sabios. Y los objetivos específicos son dos que están en las ESA. Objetivos específicos: priorizar el juego y reconocer la importancia de este como recurso educativo y proponer estrategias para implementar las diferentes actividades lúdicas como metodología de enseñanza. Justificación. Es preciso que los educadores se preparen y se actualicen adecuadamente y que empiecen a repensar currículos obsoletos. Considero, pues, que el juego es una actividad fundamental en la educación infantil y que es importante que este se use como recurso educativo porque a través de este se puede estimular al niño, se puede fomentar en él actitudes de respeto, participación y tolerancia. El juego dirigido en el ámbito escolar es muy importante, sin duda, un medio educativo y también un importante recurso didáctico tanto en la educación infantil como en la educación primaria, pero también se puede educar a través de él. El niño consigue con el juego dirigido una multitud de aprendizajes de una forma fácil, motivadora y que aporta una gran transferencia para otros aprendizajes. Esa es la justificación. La metodología de la investigación. La metodología empleada es la investigación-acción, ya que esta nos permite a los investigadores o participantes interpretar lo que acontece en un contexto y de esta manera poder intervenir en las situaciones y problemas y provocar cambios significativos en la población estudiada. También se hace uso del diario de campo, el cual nos permite recoger información significativa sobre el proceso escolar. Con el diario de campo podemos tener bases para describir y formular el problema de investigación en el cual se está trabajando. La siguiente, por favor. Marco teórico y conceptual del proyecto. Es fundamental que el maestro fomente el juego dirigido en sus estudiantes con el objetivo de pues obtener un aprendizaje intencionado. Se debe aprovechar la tendencia natural del niño por jugar. Se deben plantear actividades con objetivos ya previamente establecidos, haciendo uso de juegos encaminados hacia el aprendizaje significativo. Investigué pues sobre un autor que es María Montessori. Ella resalta la necesidad del juego educativo y enfatiza en el objetivo de preparar de manera adecuada el medio ambiente que rodea a los niños, para que de esta forma ellos puedan explorar su realidad con los materiales que se les proporcionen. El juego dirigido es muy importante en la educación inicial porque a través de él el estudiante consigue una multitud de aprendizajes de una forma fácil y motivadora. El niño y le permite al niño que sea libre, que sea espontáneo, que observen, experimenten y vivan el mundo que les rodea. La siguiente, profe. Bueno, y estas son las estrategias y las actividades que he llevado a cabo en la institución. Aquí presento 3 actividades. La una, pues, con los niños le pusimos el nombre de pesca de palabra. Esta es una actividad que consistía en lanzar la caña de pescar a un acuario que se realizó en Icopor. La caña de pescar y los animales marinos tenían un imán, lo que hacía que al lanzar la caña se pegara a ella simulando una pesca. Cada animal tenía una palabra escrita que los niños leían al sacar los animales marinos. Esta actividad fue presentada a los niños y niñas con el fin de despertar en ellos la motivación y el interés por el aprendizaje y así facilitar la adquisición de habilidades lectoras, mejorar su atención, memoria de trabajo y expresión verbal. Son niños bastante inquietos y pues se les presenta este tipo de actividades y a ellos les llama mucho la atención. Aquí fotos en donde ellos están felices realizando la actividad. En la parte de abajo hay otras 2 fotos de la misma actividad, esa misma actividad. La cañita tenía un imán y
y los peces animando la caña, cogían el pez y cada pez palabra. Entonces ellos leían la palabra. La siguiente actividad fue una actividad de lectoescritura, pues se llevó a cabo para mejorar la concentración y atención de los niños. Esta actividad consistía en juntar sílabas y formar palabras, escribirlas en el tablero. A esta herramienta se le llamó máquina de lectura. Se fabricó les presenté pues como una especie de un tablero en icopor. Este tablero llevaba sílabas y ellos iban componiendo palabras y luego las anotaban en el tablerito donde está la máquina de lectura. Y la siguiente actividad la siguiente palabra fue una para reforzar el aprendizaje de los números. Le llamamos el juego de la rana. Esta actividad consistía en usar una máscara que simulaba pues la cara de una rana. Fue elaborada en foamy, la cual contenía un imán en su lengua, y cuando los niños se acercaban a las moscas tenían un clic. Entonces, como tiene un imán, cada mosca tenía un número. Y cada número que se pegaba, entonces ellos debían decir qué número se había pegado en la lengua de la máscara. Tenía como una lengua, lo que pasa es que no se puede apreciar. El sapo tenía una lengua, era como especie de un pito de esos que usan en las fiestas infantiles, que se extiende cuando ellos lo soplan. Y lo que pasa es que no grabé, no alcanza a grabar videos sobre eso, pero es bien bonita la actividad. Entonces, cuando la lengua se estira, cogían un animal, que era una mosca, y cada animal tenía un número que se pegaba con el clic y con el imán. Entonces ellos lo cogían y decían el número que estaba. Y la siguiente, ahí se puede apreciar un poco mejor los números, las moscas y la lengua que tiene el imán. Y ya, esa es la bibliografía. Bueno, muchísimas gracias, Arnolis. Te felicito por el sentido de apropiación que tienes para la propuesta que estás presentando. Y voy a dirigirla entonces al profesor para que dé su aporte y luego yo mi aporte. Listo. Muchísimas gracias, profesor Berman. Entonces te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo fui anotando algunas cosas conforme la estudiante iba exponiendo su proyecto, su trabajo, el trabajo de práctica. Entonces fueron varias cositas las que yo tendría que decirle, pero pues como con ánimo de animarla, con ánimo de mejorar el producto a nivel metodológico, que es como más o menos lo que yo manejo, porque pues yo de pedagogía de este tipo de pedagogía infantil pues no manejo yo, pero sí sobre cómo se presenta un trabajo. Entonces, bueno, lo primero que tendría que decir de la primera diapositiva es que hay que poner el nombre. Ahí falta el nombre, según el formato de la plantilla de la universidad. Esto es una plantilla pues que ofrece la universidad para este tipo de trabajos y pues ahí falta información. Y es muy importante que la tenga en la primera diapositiva. La diapositiva realmente tiene otra información ahí. En el título está bien, pero en la parte de arriba es la zona, va el centro y va la escuela. Y en la parte de abajo es donde va el título y va el nombre del estudiante y la fecha. Bueno, la fecha sí la veo ahí.
Entonces, bueno, eso usted lo puede mirar ahí en los lineamientos donde están las plantillas, pues cómo va eso, porque pues la idea de que esto pues se ajuste a los procedimientos institucionales. Entonces, eso es lo primero, corregir esa primera diapositiva. Bien, pasemos a la siguiente. Me parece que está bien diseñado el diseño metodológico, es este que usted está haciendo, la ruta metodológica del trabajo. Sí. Lo que yo quisiera es solamente hacer una pregunta pequeña y es, ¿dónde está o sea, en qué bibliografía se apoyó a nivel metodológico para escoger estos momentos? Por ejemplo, delimitación. ¿Sí? Esa delimitación es precisamente lo que se refiere al marco teórico, porque cuando se delimita el problema es lo que se llama descripción del problema. Entonces, esto de delimitación en la parte de arriba, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, a la 3. Pasemos a la 3. Yo no puedo pasar a la 3. Bueno, donde dice delimitación, ahí falta el título. Ahí falta el título, pero mi pregunta es, ¿en dónde habría conseguido usted la bibliografía para sustentar este punto? Porque resulta que esta información que está contenida aquí puede ir en otras partes del trabajo. Por ejemplo, cuando dice el colegio infantil tal está ubicado en el barrio La Concepción de la ciudad, eso hace parte del marco geográfico y eso va en los marcos de referencia. Bueno, yo lo voy a responder. Yo le voy a responder esa pregunta. Resulta que a nosotros nos dieron una plantilla y cada plantilla especificaba qué debía llevar cada, por ejemplo, la delimitación decía que se debía explicar la temática a trabajar y también se debía explicar como el nivel socioeconómico de los niños, hablar un poco sobre la población. Entonces, pues eso ubiqué el barrio, de dónde quedaba. El promedio de los niños y el nivel socioeconómico en el que se sitúan y de qué trata más o menos la temática de trabajar, y lo demás pues lo fui explicando yo con mis palabras. Sí, yo entiendo eso, bueno, gracias por decírmelo porque realmente no lo sabía que había esa plantilla con este punto de delimitación. Y cada punto tenía una plantilla que lo orientaba a uno sobre más o menos qué escribir, cómo describir cada punto. Sí. Bueno, lo que pasa es esto, por ahí más adelante vi que en el objetivo general creo que aparecía específicamente un salón, creo que era el C, tal vez, ¿no es cierto? Aparecía un salón, ¿cierto? Entonces eso me da a entender a mí que el trabajo suyo va a ser con ese salón, ¿no es cierto? Sobre ese salón, sí, Entonces, señor. si eso es así, me parece que la delimitación debería ubicarse para ese salón, de manera que el promedio de niños por salón no debería ser promedio, sino el número justo del salón que usted va a trabajar. Y lo mismo, pues esta estratificación de los estudiantes de estrato 3 y 4, pues yo no sé si usted tiene mucho tiempo para eso, supongo que no, pero realmente se hubiera podido hacer mejor, discriminar mejor. Pero bueno, en términos generales, para lo que pide la plantilla, yo creo que usted está poniendo la información que le están solicitando. ¿Sí? Pero pues eso se podría mejorar. ¿Sí? Pero bueno, pasemos a la siguiente. Pasemos a la siguiente, que es la descripción del problema, que es muy importante, que es la que realmente le da como el inicio a un proyecto. Y entonces yo solo quisiera averiguar algo, y es que esta descripción del problema usted la compone después de haber tenido un trabajo, una experiencia, un camino con estos niños, ¿no es cierto? Sí, porque ya yo llevo ya 3 prácticas, entonces ya yo conozco. Exactamente. Es que quería saber eso, de dónde había obtenido esa información de que... Claro, de la práctica, del día a día, del registro en los diarios de campo. Sí, bueno. Eso era lo que quería saber, porque pues esa información usted sabe que tiene que estar pues soportada. Sí, por ejemplo, estas afirmaciones que son un poco duras, sí, no se propicia la innovación. ¿Qué le dicen las profesoras del colegio cuando usted les muestra esto? Cuéntame. Bueno, resulta que yo he llevado actividades innovadoras desde el primer periodo y algunas ya me están siguiendo. De hecho, las últimas que llevé, la dueña del colegio me dijo, dónaselas al colegio, y me felicitó, mejor dicho. Pero entonces ya están como reflexionando sobre eso, porque es que ellos son muy plana, el niño muy repetitivo, y desde el comienzo la profesora Nancy también, cuando me iba a hacer
Arnolis, no se te escucha, se escucha entrecortado. Aló, hola. Aló, yo sí estoy oyendo. Sí. Bueno, yo no lo estoy oyendo. ¿Ya estás hablando? Listo. ¿Ya me escucha? Sí. Sí, sigue hablando. Bueno, que sí, pues el jardín infantil desde mi primera práctica, pues A pudo mí observar. me parece muy importante el primer recuadro que ausencia de estrategias metodológicas innovadoras que favorezcan o favorecen el aprendizaje significativo. Eso es producto de su experiencia con el colegio, ¿no es cierto? Sí, Con la institución. señor, porque ellos son pues mucha Sí, plana, tienen mucho libro donde los niños escriben y repiten y repiten y repiten hasta que se aprenden una palabra y todo es basado como en la memoria, entonces no tienen ellos actividades que el maestro le presente que sean motivadoras, que el niño se emocione y tenga como esa intención que a él le nazca de querer aprender. De cuando yo les llevo las actividades, ellos enseguida, ¿qué trajiste? Toda la profesora me dice, ¿cómo hiciste? Me prestar para yo en mi curso también, entonces ya se está como haciendo un proceso de reflexión y la rectora del colegio también está como que mira lo que ella está trayendo, como cambiemos la manera de enseñar y me han pedido donar las actividades que llevo a la institución. Sí, a mí me parece, verdaderamente yo le reconozco a usted la interesa pues para ir a ofrecer esto al colegio, porque usted sabe que enfrentarse a unas profesoras que ya tienen su tiempo y que le digan eso es difícil, eso no es fácil. Yo la felicito, oye, por hacer eso. Bueno, pasemos a la siguiente. Pregunta. ¿De qué manera el juego dirigido puede aumentar la motivación en los procesos de aprendizaje de los estudiantes? A ver, tengo dudas con esto, porque al principio usted había expresado que la investigación o lo que usted estaba haciendo quería asociar el juego al desarrollo de habilidades socioemocionales y habilidades cognitivas, ¿no es cierto? Cognitivas. Sí, eso está al principio. Y resulta que aquí en la pregunta problema usted me está vinculando otras variables de las que no ha hablado. Por ejemplo, la motivación en los procesos de aprendizaje, eso es otro concepto. Yo no sé de eso, pero lo entiendo que eso es otro concepto. La motivación. Bueno, yo todo el tiempo en las plantillas estoy hablando que hace falta una motivación y hace falta pues para que los niños quieran aprender y para que a medida que ellos quieran aprender pues se pueda obtener el aprendizaje significativo y mejore pues a nivel cognitivo y mejore en las acciones personales. Lo que pasa es que tampoco podía extender como tanto la pregunta. No, es que precisamente tiene que ser precisa, pero lo que pasa es que usted está asociando unas categorías de las que no ha trabajado. Por ejemplo, mire, el objetivo general, que es la diapositiva que sigue, no concuerda con la pregunta problema porque está asociando otras categorías. Entonces, resulta que en la metodología la pregunta problema, el título y el objetivo general deben ir bien cohesionados en el sentido de que deben contener por lo menos las mismas variables o categorías y la manera de asociarlas. Eso es fundamental para que haya cohesión en el trabajo. Debo corregir la pregunta. Miremos el objetivo general, que es la siguiente. Mire, mejorar la práctica educativa mediante la implementación de actividades lúdicas como metodología de la enseñanza para favorecer el aprendizaje significativo de los estudiantes del grado Jardín C del Colegio Infantil Futuros Sabios. Muy concreto, muy bien. Pero esto no responde a la pregunta, a la diapositiva anterior. Entonces, bueno, eso me parece que eso habría que revisarlo metodológicamente. ¿Por qué? Porque las variables que estás aquí manejando en el objetivo general, que tienen que estar en el título, ¿qué es un título de un trabajo? El título recoge todo lo que, cuando uno lee un título de una investigación, de un artículo académico o de una práctica como esto que tú estás haciendo, en el título se deben contener las categorías o las variables principales que tú estás vinculando en el proyecto. En este caso es el juego y el desarrollo cognitivo y socioemocional. Eso, así lo he entendido hasta ahora. ¿Sí? Esas dos variables. Entonces, tú tienes que permanecer vinculando esas dos variables a través
del objetivo general y de la pregunta problema. No te puedes salir de eso porque entonces hay una incoherencia en el trabajo. ¿Me hago entender? Entonces yo te solicito que corrijas eso para que seas precisa en el manejo de los conceptos. Para eso es que se hace un marco teórico, para eso es que se hace un marco conceptual, para encerrar uno las palabras que va a utilizar con ese mismo significado, lo vas a utilizar durante todo el trabajo. Y entonces, no es que yo quería decir aquí motivación y aprendizaje significativo, pero eso es lo mismo. No, no es lo mismo. Precisamente la academia lo que hace es distinguir los conceptos para que queden claros y no haya lugar a equívocos. ¿Sí? Bueno, eso sería lo que habría que corregir. Ahí sigamos, continuemos con la 7. Continuemos con los